Continuamos con el programa de capacitación continua en formación docente. Vamos a dar inicio al módulo 2, donde hablaremos de pilares y competencias educativas. Si nosotros recordamos, en el módulo 1 hablamos y tratamos de definir desde una forma general y desde una forma más aceptada qué es la educación. Recordemos que la educación es lograr el desarrollo de todas las potencialidades del ser humano. Ahora bien, ¿cuál es el camino ideal o cómo es que logramos nosotros desarrollar estas potencialidades? Resulta que existen 4 vías, 4 fundamentos, 4 soportes llamados pilares de la educación, en el cual gracias a estos pilares nosotros logramos desarrollar las potencialidades y la plenitud de cada una de las personas. Daremos inicio con el primer pilar, el primer soporte del acto educativo, el primer soporte de las potencialidades del ser humano, que es aprendiendo o aprender a conocer. En ese, nosotros como docentes tenemos la oportunidad y el objetivo de transmitir esa pasión por el conocimiento, esa pasión por comprensión del mundo que nos rodea, aprender a aprender desde un fundamento basado a 3 principios. Aprender a aprender significa aprender a tener atención, aprender memorísticamente, es decir, utilizando mis modelos cognitivos, y aprendiendo con pensamientos. Es decir, esta forma de aprender a aprender conlleva atención, memoria y pensamientos. Aprender para toda la vida. Aprender a conocer significa que debo de generar entusiasmo y pasión por el conocimiento, por la vida social, por la vida cultural, por la vida afectiva, por la vida familiar, por esa comprensión de las formas de vivir de cada una de las personas y del entorno que me rodea. Es nuestro primer pilar del acto educativo, uno de los más importantes porque es donde se conlleva el entusiasmo al aprendizaje, al conocimiento, tanto científico como tecnológico, histórico, filosófico, etc. Uno de los pilares también muy importantes conforme al proceso de avance, aprendiendo a conocer, conlleva aprender a hacer. Una vez que nosotros generamos esa pasión por el conocimiento y ese entusiasmo por el entorno, por la comprensión del entorno que nos rodea, por aprender a aprender, ahora hay que realizar las dinámicas del proceso de aprendizaje. Es decir, aprender a hacer contribuye a lograr influir en el acto educativo, en el acto y en el entorno, en el contexto social y en el contexto laboral. Una de las características más importantes de aprender a hacer conlleva a que nosotros debemos de generar o de demostrar nuestras habilidades ante un ámbito laboral, por ejemplo. Sin embargo, hoy se sabe que este pilar no conlleva nada más a un acto educativo. Quiere decir que nuestra formación técnica y profesional, de comportamiento social, nuestras actitudes para el trabajo, debemos de generar también una capacidad de equipo, de iniciativa y de asumir riesgos. No nada más es una relación laboral, sino también conlleva a los diferentes contextos a los cuales nosotros nos enfrentamos. Esta función genera la practicidad de los conocimientos conforme al pilar aprender a conocer, es decir, donde pondremos en práctica los conocimientos adquiridos desde una educación básica hasta una educación superior. Ahora bien, uno de los pilares también más importantes que logra desarrollar las potencialidades del ser humano conlleva aprender a vivir juntos, aprender a cooperar y a convivir y a participar con los demás. Es desarrollar una dualidad de sí mismo y en relación con los demás. Con la comprensión de diferentes formas de interdependencia, es decir, poder generar y respetar los proyectos de otras personas y poder contribuir a la realización de estos proyectos para un éxito en cada uno de estos. Mejorar la comunicación entre los miembros, conocer y descubrir las perspectivas que tengo como persona en sí mismo y lograr y comprender las diferentes dinámicas y la vida y la convivencia de los demás. Tendencia hacia los objetivos comunes, es decir, ser partícipe en los proyectos comunes y en los proyectos propios. Lograr comprender la diversidad humana y la diversidad cultural que existe. Conciencia en las semejanzas y en las diferencias de cada ser humano. Otro de nuestros pilares también muy importantes, que genera como una suma de aprender a conocer, de aprender a hacer y de aprender a vivir juntos, conlleva a este pilar sumamente importante. Aprender a ser, en el cual se desarrollan o se aterrizan las situaciones afectivas, las capacidades de autonomía, de juicio crítico y propia responsabilidad
y responsabilidad personal, donde se desarrolla de manera globalizada cada persona en cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, e inclusive sentido estético y responsabilidad espiritual. Hay un despliegue completo del hombre como individuo, como miembro de una familia, como una persona colectiva, como un ciudadano, productor, inventor y creador y cumplidor de sueños y objetivos para sí mismo y para los demás. Aprender a ser es la suma de los tres pilares anteriores. Aprender a ser nos genera el desarrollo de la mayor cantidad de nuestras potencialidades como personas, como seres humanos, como seres físicos, como seres psíquicos y como seres espirituales. Una de las teorías que comprende o engloba precisamente a los pilares y al desarrollo de potenciales es una teoría en la cual habla de la construcción del ser. En una de las definiciones más importantes en la construcción del ser, conforme a todo un contexto histórico, conforma esta frase que dice: dejar de ser para llegar a ser. Dejar de ser para llegar a ser significa que nosotros debemos de comprender y vincular los procesos educativos que contenemos, poder mediarlos y generar una reflexión equilibrada sobre estos conocimientos, sobre estos pilares, para contribuir a la formación de pilares, actitudes, comportamientos nuevos. Para generar los 4 componentes de un ser humano en el desarrollo de sus potencialidades. Uno de ellos, y es muy importante, es la justicia. Saber para esta persona el bien y el mal, y qué es lo justo, tanto para él como con la convivencia de los demás. Fortaleza para sí mismo y fortaleza para los demás. Prudencia en la significación de qué es bien para mí, qué es mal para los demás. En poder hablar, en poder callar algunas cosas que pudieran complicar algunas situaciones. Templanza significa que el ser humano logra asumir todas sus responsabilidades y consecuencias de los diferentes riesgos que pudiera tomar, las decisiones y la toma de decisiones que pudiera contribuir. Justicia, fortaleza, prudencia y templanza podrían ser una de las teorías que hablan principalmente del desarrollo de las potencialidades del ser humano conforme a los pilares educativos, para generar ese camino ideal o ese éxito ideal llamado felicidad para todos los seres humanos. Felicidad significa que logramos desarrollar las potencialidades del ser humano. Y claro, no estamos hablando de una situación a futuro, ni que podemos ser felices si es que cumplimos con esas 4 características de forma importante. Sin embargo, el ser humano debe de generarse estos 4 pilares o estos 4 fundamentos: justicia, fortaleza, prudencia y templanza, para cierto contexto que esté viviendo o para cierto contexto de utilidad conforme a su vida cotidiana. Esos pilares son sumamente importantes, ya que logran y apoyan conforme al acto educativo desde una formación básica hasta una formación superior al desarrollo del potencial de cada uno de los seres humanos. Los pilares educativos son los fundamentos y las bases principalmente de todo proceso de enseñanza-aprendizaje y de toda unidad de formación, por ejemplo, como futuros médicos cirujanos de nuestros alumnos. Ahora bien, vamos a comprender conforme a estos pilares uno de los conceptos que últimamente dan mucho auge y que se ha desarrollado principalmente en el ámbito laboral, que conforma a las competencias educativas. Competencias. Si nosotros analizamos la definición o tratamos de aterrizar una definición de competencia, que principalmente se relaciona y se implementa en los ámbitos laborales, conlleva a una mayor competencia entre individuos, donde se genere una mayor eficacia en un ámbito laboral o en la realización de una tarea en un contexto laboral. Pero para aterrizarla ante un acto educativo, ante un momento educativo, ¿competencia a qué se refiere? Competencia se refiere a competir docente con docente en un estilo de enseñanza. Competencia podría referirse a ver que alumno aprende de una mejor forma o a que alumno adquiere mayores conocimientos. Por ejemplo, cuantitativamente, un alumno en una unidad de aprendizaje matemática, por ejemplo, saca 10 y saca 9. ¿Quién es más competente? ¿Quién generó mayor competencia? O inclusive en una actividad en donde haya un ganador.
¿Hay competencia entre ellos? ¿Qué es la competencia educativa? Bien, existen diferentes conceptualizaciones en lo que es una competencia educativa o que tratan de definir una competencia. Definitivamente, competencia no es lidiar con el otro, no es ganarle al otro. Competencia en el acto educativo tiene un concepto muy aterrizado y fundamentado que conforma la adquisición y llevar a práctica diferentes habilidades que se han aprendido y diferentes conocimientos. Veamos la definición que nos ofrece la OCDE en el 2003. A la lectura dice: la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades, prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Quiere decir que es competencias para la OCDE en el 2003, es un cúmulo de habilidades, conocimientos y motivaciones que nos conforman y se movilizan para realizar una tarea en específico de forma adecuada o de forma eficaz. Ahora bien, uno de los conceptos de competencia de la UNESCO dice así a la lectura: el conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea. Quiere decir que conforme a estos dos conceptos que hemos utilizado, una competencia se refiere a una vez que el alumno ha adquirido habilidades en determinado contexto o en determinada área, desde un proceso socioafectivo, desde un proceso cognitivo, desde un proceso psicológico, social, sensorial, inclusive motor, pueda llevarlo a cabo a la culminación de una actividad o una tarea de forma exitosa. Que bien esa tarea o ese desempeño pudiera cambiar conforme a los contextos o a los momentos históricos presentes. Ahora bien, ¿qué implica una competencia? Una competencia implica un saber hacer. Quiere decir que para este pilar tuvimos que haber adquirido conocimientos, tuvimos que haber adquirido habilidades, tuvimos que haber obtenido esa pasión por la comprensión del mundo que nos rodea, en el aprender a conocer. Una vez que lo aprendemos, en este pilar hay que llevarlo a la practicidad en el saber hacer. Una competencia conlleva al saber hacer ante diversas situaciones y contextos. Tiene un carácter integrador, como la gráfica lo muestra en la diapositiva. ¿Qué conforma una competencia? Una competencia conforma un saber hacer. Desde un contexto importante o desde un momento o diferentes momentos y con habilidades totalmente integradas, conocimientos totalmente integrados, potencialidades totalmente integradas, desde una perspectiva psicológica, cognitiva, social, integrador. Quiere decir que una competencia es poder llevar a la acción una habilidad sin importar el contexto en el cual me encuentre y integrando de forma correcta todo un conocimiento. ¿Cuáles son las características de una competencia? Bien, las competencias se van desarrollando a lo largo de la enseñanza o de una formación obligatoria, por ejemplo desde la educación básica. Estas competencias son transferibles, es decir, aplicables a muchas situaciones y a muchos contextos. Una competencia también debe de ser multifuncional, quiere decir que debe de cumplir diferentes objetivos, lograr diferentes objetivos para resolver diferentes tipos de problemas y para llevar a cabo diferentes tipos de tareas sin importar el contexto. Debe de ser, en resumen, desarrollada a lo largo de la enseñanza, debe de ser transferible y debe de ser multifuncional. Ahora bien, en el acto educativo, ¿qué es el enfoque por competencias? Hace mucho tiempo en nuestra pedagogía o nuestro acto educativo tradicional, se decía que los conocimientos deberían de ser de forma básica y suficiente para un individuo y básica suficiente para una comunidad, sin importar un contexto. Supongamos un alumno que adquiere conocimientos en una población
determinada. Si esta persona adquiere estos conocimientos para una pedagogía tradicionalista, los conocimientos que adquiera en ese momento y en ese contexto son suficientes, sin importar que ese alumno pudiera viajar o radicar en otra población donde se requieren mayores competencias o menores competencias. Esta es una pedagogía tradicionalista que nos decía precisamente que el acto educativo se enfocaba a adquirir conocimientos básicos suficientes para el individuo y básicos suficientes para una población determinada. Sin embargo, las competencias o el enfoque por competencias en el acto educativo conlleva a la igualdad de oportunidades a través de la educación al enfatizar el logro de unas competencias básicas para la totalidad de la población. Ahora bien, quiere decir que nos presenta un bagaje suficiente de formación para la totalidad de una población escolar en determinado. Este enfoque por competencias debe de ser actualizado. Nosotros nos enfrentamos a diferentes circunstancias y a diferentes momentos. Debemos nosotros de enfocar o debemos nosotros de actualizar las competencias en determinado contexto, ya que cada una de estas se presenta o va cambiante ante una revolución cultural, ante un cambio de políticas educativas, por ejemplo en la actualidad ante las reformas educativas. Nosotros nos presentamos ante diferentes circunstancias o obstaculizaciones conforme al acto educativo. Uno de ellos es el aumento del nivel de exigencias para integrarse a una sociedad. Quiere decir que la competencia tiene que ir cambiante conforme a las exigencias de inclusión ante una sociedad o un contexto social determinado. La crisis permanente de los contenidos formativos. Estamos ante una revolución científico-tecnológica en la cual nuestras competencias no pueden estar basadas a una antigüedad o a un acto educativo antecesor. Conforme avanza la ciencia y la tecnología, deben de avanzar y conformarse las competencias educativas o deben desarrollarse estas competencias educativas. Uno de los obstáculos que también tenemos, o una de las características de esta revolución cultural, conlleva a la orientación hacia la vida después de la escuela. Quiere decir que el aprendizaje debe de ser permanente y este aprendizaje debe de aplicarse a diversos contextos en un momento histórico. El cambio del paradigma educativo, donde el alumno ahora es el centro precisamente de este acto y deja de serlo el docente en la institución. Ahora todo va enfocado al alumno. En una pedagogía tradicional o en una educación tradicional, el momento activo o la situación activa conformaba al docente y a la institución. Con este cambio de paradigma donde el alumno conlleva la mayor o asume la mayor responsabilidad en su propio acto educativo, es una situación en la cual las competencias deben estar actualizadas conforme a esta situación. Equilibrio entre los métodos de gestión y evaluación de resultados. No podemos utilizar las mismas herramientas educativas de antes. Las competencias deben de ir cambiando, deben de irse actualizando conforme el momento histórico, el momento social en el cual estamos viviendo. Quiero hablarles de un autor, Philippe Renaud, el cual nos habla principalmente y le ha dado mucho enfoque a las competencias educativas. Esta definición es muy minimalista y muy significativa, una de las definiciones más importantes de competencia. Para Philippe Renaud, una competencia es la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situación en un contexto específico que bien pudiera cambiar en determinado momento. Bueno, para que esta definición pudiera quedar más clara, este autor reúne 4 puntos específicos o 4 características de una competencia educativa. Una competencia educativa no nada más son conocimientos o habilidades, sino también conlleva a una integración de actitudes, una integración de conocimientos y habilidades que se movilizan conforme a los recursos que necesitamos para ejecutar una acción o una tarea en un contexto determinado. Ahora muy bien, una característica más de las competencias conlleva a que cada situación es única y necesitamos utilizar recursos en un contexto o una situación única, que bien la persona debe de estar preparada para el cambio radical de un contexto y la utilización de otros recursos. Bien, una característica más conlleva a que nosotros debemos de generar operaciones mentales complejas, esquemas de pensamientos complejos, conforme a un recurso o a un contexto,
y llevar estos a la acción. Quiere decir que conforme a los pilares educativos y al proceso a lo largo de la vida, desde la educación básica hasta la educación superior como formadora, nosotros debemos de generar esquemas y pensamientos de acción, desde una perspectiva simple y sencilla hasta una perspectiva más compleja. Para llevar estas habilidades a una acción conforme a un contexto. Ahora bien, una de las características también conforma a que las competencias cumplen objetivos a una navegación cotidiana del practicante, desde la educación básica hasta la educación superior. Quiere decir que va adquiriendo estas habilidades desde la educación no formal, desde la educación informal hasta la educación formal, desde la primera instancia educativa, que es el nivel básico, hasta un nivel superior. Todo este conjunto de características conforman a una competencia para que bien cada uno de los seres humanos pueda desarrollar sus habilidades, aplicar sus conocimientos cognitivos, psicológicos, sensoriales, motores ante una tarea de forma específica. Y no significa competir con otra persona en la aplicación de estas habilidades. Ahora bien, el mismo autor nos habla de 10 competencias para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje desde una forma más transversal y desde el cumplimiento al enfoque por competencias en el acto educativo. Una de estas es la organización y animar situaciones de aprendizaje. Es decir, que tanto el docente como el alumno debe de generar y organizar situaciones que favorezcan los momentos y estilos de aprendizaje. Gestión y progresión de los aprendizajes. Es decir, que los alumnos, nosotros como docentes, conforme a los alumnos, debemos de desarrollar una organización más sustentable de los procesos de aprendizaje. Una más es elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación entre los procesos de enseñanza, entre los procesos de aprendizaje, y que el alumno logre diferenciar los aprendizajes esperados, los aprendizajes obtenidos realmente, y generar una autoevaluación. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo, es decir, generar e implicar al alumno en el aprender a conocer y en el aprender a hacer. Generar en el alumno trabajo totalmente en equipo, participar en la gestión de la escuela, tanto el docente como el alumno, informar e implicar a los padres en el acto educativo o a la sociedad en el acto educativo conforme a las competencias, utilizar las nuevas tecnologías. Como lo veíamos nosotros ante una revolución cultural, las competencias deben de ir cambiando ante esta evolución de la ciencia y la tecnología. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Nosotros debemos de generar la pasión y la incursión de estas competencias educativas ante ciertos dilemas. Eso quiere decir que el alumno debe de estar preparado ante un contexto, y que este contexto puede estar cambiando de diferente forma. Organizar la propia formación continua en el alumno, como lo decíamos en los pilares, formación permanente o aprendizaje permanente. Ahora bien, ¿cuáles son las competencias educativas ante un mundo globalizado? Estas competencias inclusive están aterrizadas en las reformas educativas de nuestro gobierno actual. Estas competencias conforman competencias para el aprendizaje permanente. Quiere decir que nosotros debemos de generar ese aprender continuo en cada uno de los alumnos. Este aprendizaje permanente desde el ámbito educativo hasta el ámbito laboral, personal y profesional. Competencias para el manejo de la información. Quiere decir que nosotros debemos de estar al día con el uso de la tecnología, con el uso de las TICs, que es así como le llaman, y el manejo de la información, tanto información digital como información física, como información en diferentes contextualizaciones y en diferentes formas. Competencias para el manejo de las situaciones. Nosotros estábamos hablando de uno de los pilares, que es aprender a vivir juntos. Aprender e incursionarnos ante un proyecto en común, ante esta dualidad en el conocimiento de sí mismo y en el conocimiento de los demás, para manejar las situaciones que se nos pudieran presentar en diferentes momentos o contextos. Competencias para la convivencia social y respeto cívico. Una de las competencias muy importantes es generar en los alumnos el respeto cívico, el respeto a la democracia y a nuestro país como entidad importante, y a la convivencia social. Competencias para la vida en sociedad. Esta dualidad entre las personas debe de generarse en cada uno de los alumnos. Debemos de generar habilidades, aplicar los conocimientos en las relaciones interpersonales que tenemos con los demás.
para el respeto a las diferentes culturas, semejanzas y diferencias que pudieran existir. Y bien, una de las competencias actuales también conforma competencia de iniciativa y espíritu emprendedor, para que las personas no tengamos un pensamiento en cierta forma únicamente de obrero o de trabajador, sino también para que podamos generar y desarrollar empresas o un pensamiento emprendedor, donde yo genero un propio trabajo y pudiera generar trabajo para los demás, y no nada más un pensamiento como empleado o como trabajador. Ahora bien, una vez entendiendo lo que es los pilares educativos y las competencias, nosotros debemos de estar a la vanguardia de las competencias que se deben de generar en específico en nuestro centro universitario o nuestra unidad hospitalaria, conforme a las competencias o al enfoque por competencias en ciencias de la salud. Esas competencias que nosotros debemos de generar en los alumnos, estas habilidades que ellos deben de llevar a la practicidad en un futuro como médicos generales, conllevan a la formación de un pensamiento crítico, juicio clínico, una gran oportunidad e importancia en la toma de decisiones y manejo de la información. Hay información que es muy reservada, hay información que hay que dar a conocer a diferentes especialistas, y el alumno o el médico general a futuro debe de tener ese juicio y ese pensamiento crítico para poder repartir la información a los momentos y a las personas en específico y en particular. Debemos de generar una competencia o habilidades en el aprendizaje autorregulado y permanente. Quiere decir que el médico general, el médico a futuro, no nada más aprende en los centros educativos, no nada más aprende en los centros hospitalarios, sino generar en él ese entusiasmo por la formación y el aprendizaje permanente. Comunicación efectiva. Evidentemente nuestros alumnos, nosotros como docentes, como médicos, inclusive en la relación personal que hay en los centros universitarios y en los centros hospitalarios, debemos de generar una comunicación efectiva. Una comunicación efectiva conlleva a aprender a hablar y aprender a escuchar también a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros colegas y, por supuesto, a nuestros pacientes. Conocimiento y aplicación de las ciencias biomédicas, sociomédicas y clínicas en el ejercicio de la medicina. Esto conlleva a que el alumno debe de generar en la aplicación de la medicina, habitualmente la aplicación también de ciencias biomédicas, de ciencias sociomédicas y de ciencias clínicas para conllevar a un mejor tratamiento, a un mejor diagnóstico a cada uno de los pacientes que atiende. Habilidades clínicas de diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación. Quiere decir que nosotros debemos de enfocar las habilidades para los docentes, para los alumnos en su formación, clínicas de diagnóstico, de pronóstico oportuno, tratamiento y de rehabilitación para cada uno de los pacientes, conforme a todas las unidades de aprendizaje que va adquiriendo en el transcurso de su instancia en el centro universitario. Profesionalismo, aspectos éticos y responsabilidades legales. Al día tenemos muchos casos médicos legales. Por lo consiguiente, el alumno debe de adquirir las habilidades para poder enfrentar una circunstancia de esta inmensidad o de este tipo. Salud poblacional y sistemas de salud, promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Quiere decir que debemos de desarrollar en los alumnos no nada más el tratamiento o diagnóstico de cierta enfermedad, sino también la prevención, la salud pública enfocada precisamente a la prevención de diferentes enfermedades. Y el desarrollo y crecimiento personal, no nada más enfocado al ámbito profesional, sino también, como lo decíamos en el acto educativo, en los pilares, el desarrollo de la potencialidad de este ser humano como médico general y como profesionista y como persona. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos desarrollar estas competencias médicas? Bien, están diseñadas en tres principales objetivos. Dominio de los planes y programas. Nosotros como docentes, en el desarrollo de estas competencias o en el enfoque de competencias en la educación médica, debemos de conocer y respetar los contenidos curriculares, como lo mencionábamos en el módulo número 1. Conocer los recursos didácticos, las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje y, ¿por qué no?, los aprendizajes esperados contenidos en el plan curricular. Gestión de ambientes de aprendizaje, donde nosotros generaremos habilidades y ambientes participativos en los espacios áulicos, proactivos e inclusivos, sin discriminar a ningún estudiante.
Y por supuesto, conocer la transversalidad que cada una de las unidades de aprendizaje, materias o campos clínicos que están llevando cada uno de nuestros alumnos. Lograr comprender y darle objetividad a la articulación de los aprendizajes que están adquiriendo. Ahora bien, una de las situaciones enfocadas y en específico a la educación médica conlleva a la generación de competencias clínicas. Estas competencias clínicas se subdividen o podemos explicarlas de forma descriptiva en dos. De forma cuantitativa debemos de respetar al currículum médico. Es decir, ¿cuáles son las dos pautas más importantes ante la currícula médica? Y bien, cualitativamente, el servicio humanitario que ofrece un médico general. Nosotros conocemos el modelo anátomo-clínico, que es uno de los modelos que se ocupan en la educación médica. Conforme a la propedéutica clínica, las competencias que se deben desarrollar clínicamente conllevan a la adquisición de habilidades clínicas en dos rubros muy importantes. Habilidades del conocimiento declarativo. Esas conllevan a las habilidades del desarrollo de un examen físico, de un tratamiento específico y correcto y de un razonamiento clínico para cada paciente. Y también, del otro lado, las habilidades de conocimiento procedimental, es decir, cómo, cuándo aplicar los conocimientos que hemos adquirido y aprender a hacer y aprender a involucrar esos conocimientos que hemos aprendido para generar un proceso de investigación o una competencia clínica basada en evidencia. Ahora, tenemos nosotros diferentes modelos para poder incluir y para poder aterrizar muy bien esas competencias clínicas o esas competencias basadas en la educación médica. Aprender a hacer, motivación por la responsabilidad, es decir, no nada más entregar responsabilidad al alumno de estudiante, sino asumirle una responsabilidad extra para que vaya adquiriendo esta competencia o esta habilidad. Supervisión y asesoría, es decir, lograr retroalimentar las habilidades que se van conociendo y, ¿por qué no?, ayudarle a aprender y comprender los errores que está cometiendo y que no conllevan a un caso médico legal. Vinculación teórica-práctica, profundizar en la teoría y esa teoría llevarla a la practicidad. Modelos y ejemplos donde el alumno obtiene diferentes modelos, metodologías y procedimientos y poderlos imitar para poderlos ejemplificar de una manera más real. Investigación como estrategia de aprendizaje, donde el alumno obtiene observación, juicio crítico, razonamiento en los proyectos de investigación para lograr generar estas habilidades. Ambiente académico, donde se puede incursionar y se puede aterrizar o obtener o enseñarle a obtener las habilidades de tolerancia, inclusión, toma de decisiones, trabajo en equipo, respeto a los disensos, es decir, a los alumnos que vienen atrás de él, y estimular el avance que cada uno de los alumnos va obteniendo. Y por supuesto, experiencias significativas, vivir la profesión, generarle esa habilidad de disfrute, de pasión conforme a la profesión, exponerse a experiencias que impacten y profundicen en su acto médico y en la aplicación de habilidades como médico general. Bien, hemos hablado de los pilares de la educación, de las competencias y del enfoque por competencias. Como lo muestra la diapositiva, me gustaría que desarrollaran a forma de reflexión las siguientes actividades. Son 3 actividades. Estas actividades lograrán hacer que aterricemos mejor estos conceptos y estas características. Muchas gracias por participar en el módulo número 2.